teorema del trazo, teorema de Navier-Stokes, LGCP. Adelante, Magíster V. Román. Gracias, Miguel. ¿Puedo compartir, no? ¿Sí? Adelante, comparta. Ok, gracias. Vamos a ver acá. Listo. Compartimos. Listo. Bueno, voy a tratar de, ¿cómo se dice? De no cargar mucho la página, ¿sí? Y ahí está, en este caso, todavía no presento nada, ¿no? Vamos a, acá está. Bien, ante todo, buenas tardes, gracias por la presentación, profesora Kelly. Bueno, el tema es, en este caso, sobre números p-ádicos, teorema del trazo, teorema de Stokes, LGCP es las siglas de, en este caso, de Langlands, Grothendieck y cuerpos perfectoides. Cuerpos perfectoides desarrollado por Peter Scholz. Bien. Bueno, vamos a lo que voy a hacer ahora es, yo estoy interesado en, de alguna forma, en el teorema de Navier-Stokes, ¿sí? Básicamente, me atrae el hecho de poder controlar la energía que hasta ahora no se puede controlar, ¿sí? Bueno, hasta ahora se dice de que con los métodos clásicos de las EDPs como que no resulta. Hay ya trabajos muy avanzados, pero hasta ahora el que más, un poco de los que ha contribuido a tratar de controlar esa singularidad que aparece en términos de esto, que es Fefferman, ¿no? Más que todo. Bueno, los números p-ádicos fueron introducidos por Hessel a finales del siglo XIX con una extensión de los números racionales que se construyen de manera distinta a los números reales. Bueno, en lugar de centrarse en la proximidad de cero en términos de magnitud, como se hace en los reales, los números p-ádicos se construyen en torno a la divisibilidad por número primo fijo. Eso permite una aritmética que considera la proximidad en función de divisores primos. Bueno, la construcción y normas p-ádicas. Por ejemplo, el problema de tratar de controlar las ecuaciones de Navier-Stokes utilizando el truco de, en este caso, Gromwald, siempre aparece la norma de una energía, pero arriba está por una función explosiva, ¿no? En tiempo finito. Por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno trabajara con normas p-ádicas? Para cualquier número primo se define una norma p-ádica que mide la proximidad de los números en términos de divisibilidad por p. La norma p-ádica de un número x depende de cuántas veces p divide x. Así la norma x es p a la menos b sub px, ¿no? Donde este símbolo indica la mayor potencia de p que divide x. Esta noción de norma genera una distancia en los números racionales que permite extender pues los racionales a QP, a los p-ádicos, los cuales fueron un campo completo, similar a los reales, a cómo los reales completan los racionales respecto a la distancia euclidiana. Bueno, hay algunas propiedades y aplicaciones de la topología no arquimediana, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese campo cualquier bola centrada en un punto es también un conjunto abierto y cerrado, lo cual genera una estructura muy diferente de los reales. También tiene representación en series, ¿sí? Teoría de números y geometría aritmética. En esas áreas los números p-ádicos son muy fundamentales para el estudio de soluciones de ecuaciones diofánticas, ya que nos permiten analizar ecuaciones modulares y estudiar el comportamiento local de los números en cada primo, ¿sí? Estas formas modulares, hay un mexicano que prácticamente ha desarrollado un teorema basado en la teoría de representación de Langlands, ¿no? Y él trabaja mucho con formas modulares, ¿no? Bueno, aplicaciones en teoría de representaciones de grupos y programas de Langlands. Los números p-ádicos juegan un papel importante en la teoría central, en la teoría de representaciones de grupos, especialmente en los programas de Langlands, ¿no? Ahí actúan como herramientas para conectar propiedades de objetos aritméticos y funciones automorfas. Peter Scholz ha avanzado mucho en la teoría p-ádica al introducir los espacios perfectoides, una estructura que permite un análisis profundo en geometría aritmética y abre nuevas vías en la teoría de números, ayudando a comprender mejor, bueno, la relación entre p-ádicos y estructuras geométricas complejas. Este es el teorema del trazo de orden M, ¿no? Es una aplicación lineal, ¿sí? Esta función se prolonga por continuidad a una aplicación lineal y continua, gamma del espacio de Solet
de orden entero en Rn positivo sobre su frontera, ¿no? ¿Sí? Pero en los espacios de orden fraccionario, ¿sí? Y en su frontera de este espacio Rn positivo, ¿no? El ker es el HM0 de este espacio, ¿no? Del Rn positivo. Gamma posee, también se demuestra eso, una inversa derecha lineal y continua. Es decir, existe una aplicación lineal y continua de esta forma, tal que se cumple esta propiedad. A eso nosotros, a este operador trazo, es lo que denominamos trazo de orden M, ¿no? Bueno, aquí está el orden trazo, pero para las derivadas normales, ¿sí? También verifico una inversa derecha lineal y continua. Entonces aquí vemos la norma, el trazo aplicado a una función U, pero restringido a la frontera, ¿sí? En este espacio, ¿ok? Que está controlado prácticamente por la norma U en el espacio de orden entero. Hay un control, ¿no? ¿Sí? Bueno, si ese U está en ese espacio HM omega, entonces el gamma de U, ¿no? O sea, U valorado en la frontera, representa la información que U induce en la frontera. Para funciones de clase HM, en la frontera, bueno, aquí no sería en la frontera, aquí es en el omega, ¿sí? ¿Sí? Aquí un pequeño error, aquí es en el omega, ¿sí? Aquí. En el espacio de orden fraccionario es el gamma, ¿no? Las trazas en la frontera están en espacios HM menos J menos 1 para J de 0 a 1 hasta M menos 1, lo cual significa que se pueden definir, ¿no? Hasta M condiciones de borde en la frontera, ¿sí? Esta desigualdad, ¿no? Nos indica, ¿sí? Que la regularidad de U en omega en el dominio controla la regularidad de U sobre la frontera, ¿sí? La norma de U en el dominio está controlando, ahí vemos, la norma de U pero en la frontera, o sea, el gamma de U, ¿no? La desigualdad también significa que si U es lo suficientemente suave en el dominio, entonces su comportamiento en la frontera también está bien controlado y pertenece a una sucesión de espacios de Soule en la frontera. Bueno, el teorema Navier-Stokes es un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que nos describen el movimiento de fluidos, tanto líquidos como gases. Fueron formuladas pues en el siglo XIX, fundamental en la mecánica de fluidos y en diversas áreas de la física e ingeniería, que permiten modelar pues desde el flujo de aire hasta el comportamiento del agua y otros fluidos en movimiento. En esencia, las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí?, expresan la ley de conservación aplicada a un fluido, conservación de la masa o ecuación de la continuidad, conservación de la cantidad de movimiento o segunda ley de Newton aplicado al fluido, ¿no? Describe cómo las fuerzas internas y externas afectan la velocidad del fluido. Yo estoy pensando en el fluido como flujos, ¿no? La ecuación básica Navier-Stokes para un fluido incomprensible donde la densidad del fluido es constante se expresa de esta forma, ¿no? Esta ecuación. Esta es la parte no lineal, la que es difícil de controlar, ¿sí? Cuando uno lo asocia con ecuación de evolución de la curvatura escalar y la curvatura de Ricci, porque hay una pugna dialéctica entre acción y reacción, ese es el problema, ¿no? Controlar esa linealidad. U es el campo de velocidad del fluido en función de la posición X y el tiempo T. P es la presión del fluido, ρ es la densidad, B es la viscosidad, ¿sí? Esta viscosidad también es importante, ¿no?, a la hora de tratar de controlar esa linealidad, ya que está presente en los vórtices. Entonces, delta de U representa el término de difusión que está asociado con la viscosidad y suaviza la velocidad. F es una fuerza externa, por ejemplo, como la gravedad. Bueno, ahí está, ¿no? Son complejas las ecuaciones de Navier-Stokes, precisamente por este término, ¿sí?, que describe la dirección o transporte de la velocidad. Y eso es lo que nos genera mucha dificultad para encontrar soluciones analíticas. Bueno, yo simplemente por denotar ¿no?, esta LGCP, ya lo dije, en este caso Langlas, G de Grothendieck, CP cuerpo perfecto, es asociado a Peter Scholl, es el creador. Bueno, hay una relación que existe entre estas teorías de Langlas, Peter Scholl y Grothendieck, radica en verdad en el desarrollo de sus conceptos avanzados en matemáticas que conectan diversas áreas, especialmente la teoría de números. Ahora se está hablando de Langlas geométrico, ¿no? O sea, la conjetura de Langlas, pero desde el punto de vista de la geometría.
Si sea la geometría algebraica, la aritmética en Langlas, ahora está hablando de la geometría de Langlas. Bueno, entonces especialmente en la teoría de números, ¿sí? La geometría algebraica y la teoría de representaciones. La teoría de Langlas, en verdad, enunciado en el 1967, es un conjunto de conjeturas y teoremas que buscan establecer conexiones profundas entre diferentes áreas de las matemáticas. Teoría de números relaciona funciones L automorfas y representaciones del grupo de Galois. Ahí hay un libro interesante, ¿sí? Hay un libro que está en este caso, lo tengo ahí también en la bibliografía, ¿no? Bastante información, que se llama Una introducción a los programas de Langlands, ¿sí? Son básicamente seis autores prácticamente, ¿no? Bump, Cogdell, Ede Shalit, Gaiskori, Kowalski y Kudla, ¿no? Sí. Bueno, hay una interesante teoría aparte de que haber leído ese libro de Amor en la Matemática, ¿no? Frank me parece. Bueno, es un conjunto de conjeturas y teoremas que buscan establecer conexiones profundas de números, relaciona las funciones automorfas y representaciones del grupo de Galois, en la que se basó Andrew Wild para demostrar el pequeño teorema de Fermat. Y también obviamente lo desarrolla Peter Scholz, ¿no? Para demostrar del concepto de cuerpos perfectoides las representaciones de Langlas. ¿Sí? Teoría de representaciones que conecta representaciones de grupos reductivos algebraicos con automorfismo de anillos y formas modulares. Y formas modulares nos hace recordar la conjetura de Taniyama-Shimura que logró demostrar Andrew Wiles. La geometría algebraica utiliza conceptos como variedades en esquemas. Esto lo más moderno es de Grothendieck, ¿sí? En ese sentido. Bueno, Peter Scholz pues es un matemático contemporáneo. Langlas todavía está vivo, obviamente Grothendieck no. Él es equivalente del Einstein en la física según los especialistas. Peter Scholz es joven todavía, pero todavía está vivo Langlas, creo que trabaja en Princeton. Dicen que ocupa la silla de Einstein. Bueno, disculpen. Peter Scholz es un matemático contemporáneo reconocido por sus contribuciones significativas a la geometría aritmética y la teoría de números. Aportes, espacios perfectorios. Introdujo estos espacios como una herramienta poderosa para estudiar propiedades de los números p-ádicos y la geometría, en este caso, algebraica. Estos espacios han facilitado avances en la comprensión de las conjeturas de Langlas p-ádicas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las normas p-ádicas, en el sentido de evitar el concepto de propiedades arquimedianas, ¿no? Es trabajar con infinitesimales. Creo que con los números p-ádicos uno evita de alguna forma las no continuidades, ¿no? Para medidas grandes, ¿no? Para mí es muy chiquitita, mejor dicho, ¿no? Me da un espacio un poco más amplio para poder ver si la conexión que hay entre lo débil y lo global, ¿no? La geometría de Shimura ha trabajado en problemas relacionados con la regla de Shimura y su relación con la teoría de Langlas. Grothendieck, uno de los matemáticos más influyentes del siglo XX, conocido por sus revolucionarios trabajos, sobre todo en geometría algebraica, ¿no? Prácticamente redefinió los conceptos de la geometría algebraica antes de él. Algunas de sus contribuciones que incluyen teoría de esquemas, introdujo y desarrolló la teoría de esquemas, que es fundamental en la geometría algebraica moderna, y sirve para muchas de las ideas en la teoría de Langlas. Categorías y topos. Grothendieck desarrolló conceptos de categorías y topos que han influido profundamente en la matemática moderna y ha proporcionado un marco unificador para muchas teorías. Unificador, pero no en el sentido de teoría de campo unificado y que ya todo se agota, ¿no? Ya está todo hecho. Me parece que eso es imposible, ¿no? Ni la física lo consigue, ni en la matemática. Se pueden unir áreas, sí, pero en mi punto de vista no es posible, pues, en el sentido de David Hilbert, ¿no? Y recordando a Kurt Gödel también, ¿no? Conexión entre ellos, o sea, entre estos teóricos, ¿no? Langlas, Peter Scholz, Grothendieck. Para el objetivo que queremos desarrollar, es decir, apuntando a controlar, ¿no?, la energía en Navier-Stokes, ¿sí? Evitar la singularidad, si es que en verdad se puede, porque hay especialistas que están indicando, y creo que de alguna forma, también yo lo comenté en una de mis participaciones, claro, basándome en unos artículos, ya no me acuerdo el autor, que se hablaba de que es muy probable que en la teoría de Navier-Stokes
no se llegue a probar quizás unicidad, ¿no? Que las soluciones débiles van a quedar en débiles, no van a sus saltos clásicas. Bueno, estructura y rigor. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué es la conexión entre ellos? La estructura y rigor. La teoría Esquema-Grothendieck y sus desarrollos categóricos proporcionan herramientas fundamentales para formular muchas de las conjeturas y teoremas de la teoría de Langlas. Avances en geometría aritmética. Los trabajos de Scholz en espacios perfectores y geometría aritmética se construyen sobre las bases establecidas por Grothendieck y se aplica para abordar problemas y conjeturas en la teoría de Langlas. Bueno, unificación de teorías, tanto la teoría de Langlas como las contribuciones de Grothendieck y Scholz buscan unificar diferentes áreas de la matemática, creando conexiones profundas entre la teoría de números, la geometría algebraica y la teoría de representaciones. Y hay que recordar también que a partir de Grothendieck tuvo varios alumnos, creo que si por historia, creo que hasta hay 8 de sus pupilos, 8 de quienes lo siguieron él, han sido premio Fields, ¿no? Trabajando con la teoría de Grothendieck, haces casi matemática, pureza matemática. Entonces, hay 8 de sus seguidores de Grothendieck que prácticamente han sido premio Nobel, mejor dicho, premio Fields, trabajando en el desarrollo de Grothendieck, de la teoría de Grothendieck, haces, ¿no? Sí. Topos, esquemas. Ahora, sobre el flujo de Ricci. La evolución bajo el flujo de Ricci es esta ecuación. Representa la evolución del flujo de la métrica, ¿no? Gt en el tiempo bajo la acción del tensor de Ricci. Aplica, mire, aquí sí ya de alguna forma, no estoy formalizando, es una propuesta en todo caso, o vamos a ver una intuición, ¿sí? Porque esto hay que probar. Por ejemplo, si uno aplica la función trazo a la ecuación de Ricci, esa ecuación de evolución, claro, este es un operador lineal, saca al menos, ¿sí? Considerando propiedades de Borges y asumiendo una versión suavizada del operador trazo, asumimos que el operador trazo y el flujo de Ricci conmutan, ¿no? En el sentido de regularidad, ¿no? ¿Sí? En las condiciones de continuidad del operador trazo, estas condiciones pueden conmutar, ¿sí? Ese concepto de conmutar me baso en lo que vamos a ver adelante. Si conmutamos, tenemos esto aquí, la evolución de traza, ¿no? De la métrica. Entonces, al conmutar, resulta que tengo nuevamente la ecuación de Ricci, ¿sí? El flujo de Ricci, pero donde aquí aparece el operador traza por la conmutatividad. Esta ecuación que sugiere que la derivada temporal de la traza de la métrica GT sigue una ecuación análoga al flujo de Ricci. Es posible que el operador trazo y el flujo de Ricci conmuten. Perelman probó que el flujo de Ricci se comporta como un gradiente, que eso es conocido. Mostró que el flujo de Ricci puede interpretarse como un flujo de gradiente, asociado a una función de energía, la energía de la curvatura de Ricci, que él modifica con la entropía en su análisis. Eso sugiere que el flujo de Ricci no solo evoluciona suavizando la métrica, sino también de manera controlada y predecible en términos de minimización de energía. Bueno, omega es un dominio irregular con frontera irregular y con la frontera en el mismo lado. Es posible suponer que la evolución de la métrica bajo el flujo de Ricci preserva cierta regularidad en el borde. Eso nos permite que la traza de GT en el borde se mantenga lo suficientemente regular para que las derivadas temporales bajo el flujo de Ricci y el operador traza puedan conmutar en un sentido práctico. En ese contexto, esta estructura de flujo de gradiente ayuda a que las funciones de energía asociadas minimicen las irregularidades y mantengan una evolución controlada en el borde, lo cual facilita el análisis de la conmutatividad y permite una buena aproximación para la dinámica de la frontera. Si vemos aquí, cuando uno desarrolla el teorema en las pruebas, en las demostraciones para llegar al teorema del trazo, ahí el operador trazo y las derivadas en espacio de sobre conmutan. Entonces un poco que de alguna forma es que podría justificarse, pero hay que demostrar que la conmutación entre el operador trazo y la derivada. ¿Sí? Repito, cuando uno hace la demostración del teorema del trazo, resulta que ese operador trazo conmuta con las derivadas en espacio de Soule. ¿Sí? Entonces igual, ¿no? Si yo tuviera acá la norma, ¿no? En este caso, la ecuación del flujo de Ricci en el trazo, ¿cierto? Yo le pusiera acá la derivada respecto del trazo aplicada a la métrica, y aquí está controlado justamente
por la derivada respecto a t por esta ecuación de evolución, ¿sí? Pero en este espacio, aquí en los espacios de orden fraccionario. Entonces, si conmutan, tendría esta parte, que es el teorema del trazo, ¿sí? Ahí vemos el control que habíamos comentado, ¿no? Sí, el trazo en la frontera, en el espacio sobre, por ejemplo, pensemos para un M3 en 3 dimensiones. Controla prácticamente al trazo de las métricas de la evolución de Ricci en la frontera. Los controla, o sea, probablemente ahí no hay singularidades. Se aplica el operador trazo a la derivada temporal y estableciendo que la norma de la traza en el borde está acotada por la norma en el dominio. Esta acción estaría alineada con la teoría del trazo en el contexto de flujos geométricos. Pero esto es una especulación, ¿no? Esto en verdad hay que demostrar. Yo en ese caso estoy trabajando en eso, ¿no? Compatibilidad de operadores diferenciales y traza. Esa es la razón que les comentaba, ¿no? Es esencial para que esas derivadas espaciales en el interior del dominio tengan una correspondencia directa con las derivadas en la frontera, lo que permite extender propiedades y operaciones diferenciales entre el dominio y su orden, ¿sí? Bueno, esa relación puede garantizar la conmutación en el ítem 3, garantizando que las propiedades de suavidad y regularidad del flujo de Ricci se mantengan a lo largo de la evolución temporal, preservando la estatura de Soule en la frontera. Sobre espacios de Soule fraccionarios bajo el flujo de Ricci, un ratito, resulta que también estoy en clases, mejor dicho, una vez que no creo que lleguen a las 6:50, pero bueno, voy a avanzar. Para ecuaciones geométricas que evolucionan bajo el flujo de Ricci, especialmente en contexto de métricas y tensores que cambian con el tiempo, la utilización de espacios Soule de orden fraccionario en la frontera es común, ya que esos espacios pueden capturar de manera adecuada las propiedades de regularidad a lo largo de la evolución temporal y en regiones cercanas al borde del dominio. Veamos algunas consideraciones clave para mantener espacios Soule de orden fraccionario bajo el flujo de Ricci, compatible de regularidad, ¿sí? Condiciones de borde y suavidad, como el flujo bueno, aquí en este caso, el flujo de Ricci es una ecuación diferencial en derivadas espaciales geométricas que tiende a suavizar la métrica con el tiempo, lo que implica que la regularidad en el interior se pueda mejorar o mantener en la frontera bajo ciertas condiciones. Los espacios Soule de orden fraccionario que miden la regularidad de manera intermedia entre funciones continuas y derivadas enteras pueden seguir describiendo bien esa evolución, ya que permiten trabajar con irregularidades en la frontera sin requerir que todas las derivadas sean enteras. Condiciones de borde y suavidad, como el flujo de Ricci afecta a la métrica de una manera que depende de la curvatura en el dominio, las condiciones de borde y la suavidad del dominio juegan un papel crucial. En particular si la frontera es lo suficientemente regular, por ejemplo, C, alfa, ¿no? La restricción de la métrica del tensor de Ricci a la frontera puede mantener la regularidad fraccionaria. Eso significa que si comenzamos en espacios Soule de orden fraccionario en la frontera, como observamos ahí, es posible que la evolución bajo el flujo de Ricci preserve esa estructura, al menos en un intervalo de tiempo en el que no se desarrollan singularidades. Esa parte sí se ha trabajado, lo he trabajado. Bueno, pero no voy a hacer el cálculo ahorita. Evolución en Soule de orden fraccionario bajo el flujo de Ricci. Para asegurar que esos espacios Soule de orden fraccionario sean adecuados a lo largo del tiempo, es importante analizar cómo el operador de Ricci y el flujo afectan la frontera. Perelman y otros han mostrado que el flujo de Ricci pueden controlarse en términos funcionales de energía y limitan las irregularidades en la evolución de la métrica, lo que implica que la solución pueda mantenerse en espacios Soule de orden fraccionario bajo ciertas condiciones iniciales y de frontera. Podemos trabajar con condiciones de frontera tipo Dirichlet o Newman, ¿sí? Difusión y suavización en el flujo de Ricci. La naturaleza difusiva del flujo de Ricci tiende a suavizar irregularidades en la métrica. Eso nos beneficia para la regularidad de la frontera. Eso permite trabajar con espacios de orden fraccionales Soule en la frontera a lo largo de la evolución, siempre que la métrica pues esté controlada y no surjan singularidades. Bueno, hay una propuesta, yo me he propuesto trabajar de acuerdo a las conjeturas de Langlas. Uno puede pensar en establecer una correspondencia entre el flujo laminar y el flujo turbulento, o sea, entre espacios que contengan elementos de flujos laminares y con otro espacio que contengan flujos turbulentos, o sea, elementos que tengan esa condición de turbulencia. Es decir, un funtor entre un espacio que contenga los flujos laminares y otro que contenga los flujos turbulentos, donde se es posible introducir una topología donde se pueda definir métricas peáicas. La estructura geológica en el sentido de cuerpos perfectoides. Bueno, especulativamente, las soluciones débiles están en paquetes distribuidos como ondas, intuitivamente.
A la larga, esto implicaría que solo será posible que esas soluciones débiles sean fuertes en ciertas regiones, puesto que en 3 dimensiones, por ejemplo, el concepto de curva, ¿sí?, se preserva indefinidamente dadas las condiciones del globo terráqueo, que es parte de un sistema centrado en el Sol, el cual acciona a los satélites de la Tierra en tal forma que el movimiento de la Tierra, pues, dialécticamente siempre provoca singularidad de todo tipo, no siempre controladas, puesto que la materia en constante transformación, desarrollo y evolución está siempre en esas condiciones, ¿sí? En este caso, la propuesta plantea pues una posible estructura matemática subyacente a las transiciones de comportamiento en la dinámica de fluidos, especialmente en la turbulencia. Veamos cómo se podría interpretar esta propuesta utilizando algunos conceptos avanzados de matemática pura y geometría. El funtor entre laminares y turbulentos, ¿no? Por poner un funtor que conecte el espacio de flujos laminares con los flujos turbulentos, sugiere una relación estructural en la que los flujos laminares pueden verse como una especie de base que se deforma o perturba para generar turbulencia. En esta analogía, el flujo laminar, pues, para mí representaría un régimen de baja energía, en el que las trayectorias del fluido son suaves y ordenadas, mientras que el flujo turbulento sería un régimen de alta energía, donde la dinámica es más caótica y compleja. Ese funtor podría preservar ciertas propiedades geométricas o topológicas entre los espacios, permitiendo una correspondencia que capture cómo los flujos laminares se agravan o aumentan en complejidad hasta volverse turbulentos. Y eso sugiere pensar en un parámetro que pueda medir esa transformación laminar a turbulento. Y uno tiene prácticamente, conocemos el número Reynolds. Podemos asociar el número Reynolds, ¿sí? Bien, entonces, topología y métricas p-ádicas. Voy a abrir un ratito para... ¿Sí? Bueno, ahí proponer una ay, carambas. Un ratito voy a... Listo, así. Topología y métricas p-ádicas. ¿Ok? Proponer una topología donde se puedan definir, ¿sí? Métricas p-ádicas sugiere una estructura no usual para describir, para describir propiedades locales y globales, ¿sí?, de los flujos. ¿Ok? Bien. Bueno, ya estoy en clase, pero voy a terminar a las 6:30, 6:40. Entonces, siguen ingresando los chicos. Bueno, en este caso, las métricas p-ádicas usadas en la teoría de números ofrecen una forma de medir distancia de forma euclidiana, donde las diferencias infinitesimales puedan verse de una forma más abstracta y a veces discontinuas en el sentido euclidiano. La idea es que estas métricas podrían proporcionar una herramienta útil para describir transiciones entre comportamientos laminares y turbulentos, modelando quizás saltos o rupturas en el comportamiento de flujo. Sí requería un cambio continuo. Ahí entran los cuerpos perfectores y estructuras algebraicas, ¿sí? La teoría de Scholl permite trabajar con estructuras algebraicas en campos que tienen una topología muy rica, ¿sí? Particularmente con contextos de espacio con números p-ádicos. Si aplicamos esta estructura a los flujos, podríamos imaginar un modelo donde ciertas propiedades algebraicas, como las simetrías del flujo o sus invariantes, puedan preservarse o modificarse bajo el paso del flujo laminar turbulento. Especulativamente, esta estructura podría aportar una manera de interpolar entre la regularidad del flujo laminares y la irregularidad del flujo turbulento, creando regiones donde ciertas soluciones débiles emerjan como distribuciones o paquetes de ondas. Soluciones débiles y distribución de ondas. La idea de que las soluciones débiles se distribuyen en paquetes de ondas es consistente con ciertos modelos de turbulencia, dinámica y fluidos en los que las soluciones se propagan no como trayectorias clásicas, sino en distribuciones extendidas. En 3 dimensiones, por ejemplo, la interacción entre estas ondas puede crear regiones donde las soluciones débiles se conviertan en soluciones fuertes localmente. Tal vez en regiones donde la geometría del espacio o la curvatura de las trayectorias, por ejemplo, inducida por la rotación de la Tierra, refuerza las soluciones. Esta distribución de ondas en paquetes también puede ayudar a comprender cómo la turbulencia se organiza en estructuras coherentes. Estoy pensando en la teoría de topos y la teoría de haces de Grothendieck, a veces llamados edificios de turbulencia, donde las trayectorias se alinean temporalmente antes de dispersarse nuevamente. Ya sabemos, en curvaturas altas, ahí no va a haber singularidad por Pfefferman. La cosa es abajo, ¿no? Singularidad es evolución dialéctica. En el contexto de un sistema en constante evolución, como la Tierra, que está en movimiento dentro del sistema solar, la formación de singularidades en el flujo de fluidos podría interpretarse como un reflejo de las fuerzas y variaciones geométricas externas. Con esa idea insinuamos que las condiciones de singularidad en un sistema dinámico de 3 dimensiones
como los fluidos atmosféricos o los océanos, dependan tanto de condiciones internas como las de fuerzas externas, gravedad, rotación, efectos solares, que contribuyen a la generación de puntos críticos en la dinámica de los fluidos. Así, aunque las singularidades puedan ser parcialmente controlables, la evolución constante y los múltiples niveles de interacción garantiza que siempre existen elementos de imprevisibilidad y transformación. Esto estaría alineado con una visión dialéctica de los sistemas dinámicos, en la que las singularidades no son simplemente anomalías, sino que son inherentes al desarrollo y evolución continua del sistema. O sea, uno obviamente puede decir que las singularidades en 3 dimensiones sobre la faz de la Tierra nunca van a desaparecer. Y la teoría de Navier-Stokes de alguna forma describen hechos reales, ¿no? Hechos físicos. Bueno, aquí ya hablamos sobre la teoría de haces de Grothendieck, ¿sí? No voy a pasar ahí, solamente que en el marco especulativo que estamos proponiendo, bueno, lo que es mi propuesta para mí, para trabajar individualmente, sobre la correspondencia entre flujos laminares turbulentos, la teoría de haces podía jugar un papel fundamental en varios aspectos. Organización local, global de los fluidos, de los flujos, ¿sí? Ok. Haz de soluciones débiles y transiciones de régimen, las transiciones de laminar a turbulento. La estructura de haz permitiría modelar cómo estas soluciones locales pueden interrelacionarse. Y eso resulta crucial en la teoría de turbulencia, donde el comportamiento local afecta al comportamiento global y viceversa, ¿no? Además, podríamos pensar en un haz parametrizado que capture cómo las soluciones débiles se transforman fuertes en ciertas regiones, creando transiciones de régimen. Este enfoque nos permitiría formalizar de cierta forma un funtor entre flujos laminares y turbulentos, donde los haces representan diferentes niveles de regularidad y complejidad estructural. También vemos los espacios molares y clasificación de estructuras del flujo. Clasificación en el sentido de Hamilton, ¿no? Clasificar los tipos de singularidades cuando la primética inicial evoluciona hacia curvaturas tipo Einstein o tipo Ricci-plana, ¿sí? Con curvatura seccional constante. Inspirándonos en la teoría de haces y espacios modulares de Grothendieck, podríamos pensar en espacios que clasifiquen diferentes tipos de flujos y sus estructuras, el flujo laminar, el flujo transicional y el flujo turbulento. En ese sentido, los haces actuarían con familias que clasifican las soluciones de ecuaciones de flujo en distintas configuraciones, de acuerdo con ciertos parámetros como la energía o el nivel de vorticidad. Bueno, es un enfoque modular, ¿no? De alguna forma podría ayudar a entender cómo se relacionan esas configuraciones de flujo bajo diversos regímenes. Grothendieck también ha trabajado mucho el concepto de haces en categoría de espacios con topologías abstractas, donde ciertas propiedades geométricas y topológicas puedan variar, ¿sí? Aplicado a los flujos, se podría pensar en una estructura de haces que organice diferentes transiciones entre regímenes de flujo en un espacio abstracto, donde la topología pues pueda reflejar con discontinuidades y complejidades del cambio de flujo laminado turbulento. Yo estamos pensando también, sucede un hecho físico en un determinado plano, curvas suaves, homogéneas así suaves, ¿sí? Que tienen trayectorias suaves, pero de pronto hay una frontera en la cual, justo en esa frontera, vamos a en el sentido del número de Reynolds, que pasen 2000, por ejemplo, ¿no? El problema es, puede decirse que ya pasó 2000, pasa turbulento, pero justo hay una frontera, vamos a llamar entre comillas una frontera, donde cómo es que ese laminar comienza a generar singularidades, cómo atrapar ese hecho, esa acción. Haces y texturas periódicas. Ya hemos visto esto, ya bueno, lo voy a comentar. Estructura de haces para singulares y control de vorticidad. En turbulencia, el comportamiento de la vorticidad en torno a singularidades es crucial. Grothendieck promovió el uso de haces para estudiar la estructura de puntos singulares en contextos algebraicos y geométricos. Si se mueven los puntos de alta vorticidad y singularidad en el flujo como secciones de un haz sobre el dominio, este enfoque podría brindarnos una estructura algebraica. Estoy pensando en Fefferman, que nos permite un análisis más profundo de cómo y por qué surgen las singularidades. Además, los haces permiten estudiar propiedades de desvanecimiento o amortiguamiento de estas singularidades y nos proporciona un marco en el que entender cómo ciertos flujos puedan manejar las irregularidades internas sin perder coherencia global. En contexto de flujos tridimensionales complejos, los haces que nos podrían ayudar a conectar puntos de alta y baja vorticidad en una estructura modular. ¿Sí? Bueno, esto ya es historia. Perelman y Alexandrov. Perelman usa la teoría de Alexandrov. Fefferman con su equipo, con Konstantin y Magda, que probaron, por ejemplo, probaron que si la dirección del vector vorticidad se mantiene lisa en regiones donde la velocidad es alta, entonces no se puede producir una singularidad. ¿Sí? Entonces, esos resultados, pues, que nos abren o nos dicen, ¿no?, que los posibles escenarios geométricos donde la dinámica del fluido pueda producir singularidades, permitiendo estudios de casos menos generales.
Eso está en la revista de la Gaceta, la RESME. Entonces, el cambio de una turbulencia laminar a una turbulencia caótica es posible. En 3D está relacionado con la curvatura de superficies, donde se da el fenómeno. Ya hemos dicho que es sobre la superficie de la Tierra. Entonces, es posible que en determinadas geodésicas el radio de inyectividad colapse y en ese instante el movimiento es caótico. Al llegar a su máximo no hay singularidad. El problema es en los niveles bajos, es decir, en la frontera inicial antes que el fenómeno genere singularidades. Ahí es la parte difícil aún de controlar las singularidades internas. La conexión entre Perelman y la compactificación del Alessandro, junto con lo del trabajo de Feldman, para mí, ¿no?, sugiere una interacción entre geometría y dinámica de fluidos, especialmente el control de singularidades. Bueno, ahí está la teoría de compactificación de Alessandro, que también se utiliza en formas modulares, ¿sí? La vorticidad de singularidades en Navier-Stokes, ¿no? Y la vorticidad pues juega un rol fundamental en la formación de singularidades. Ya lo estudió Feldman y su equipo, ¿sí? Bueno, en verdad es crucial el trabajo de Feldman, pues que permite compartimentar la dinámica en ciertas direcciones geométricas donde el flujo se mantiene estable y analizar de manera más específica las regiones donde potencialmente hay problemas de singularidad. En términos geométricos se podría interpretar que si esa superficie de vorticidad se mantiene suaves, con curvatura controlada en ciertas direcciones, la energía no se concentraría en puntos específicos que puedan llevar a una singularidad. En ese sentido, el análisis de la dirección de la vorticidad es similar a la teoría de curvatura bajo flujo de Ricci, en la que Perelman evitó colapsos geométricos, ¿sí?, que inducen irregularidades utilizando técnicas de energía en regiones de alta curvatura. Y ahí, nuevamente, trabajo de Feldman. Turbulencia y curvatura de superficies, ¿no? Y curvatura de superficies. La transición de un flujo laminar turbulento puede estar influenciada por la curvatura de superficies. En fluido, la topología y curvatura del dominio influyen en la estabilidad de los flujos. Por ejemplo, rotación y traslación de la Tierra. Producen fenómenos como la formación de grandes olas y la compleja dinámica atmosférica. La idea de que en ciertas geodésicas o regiones de alta curvatura el radio de inyectividad colapse es una forma abstracta de expresar cómo las irregularidades pueden ampliarse o amplificarse. Al perder control sobre el radio de actividad se permitiría el desarrollo de un régimen caótico. Sin embargo, a medida que se alcance un máximo en la complejidad o curvatura, por ejemplo, tras el colapso local, los escenarios de singularidad tienden a estabilizarse. Bueno, el mayor desafío aquí es controlar las singularidades internas y particularmente aquellas en las regiones iniciales o cercanas a la frontera del dominio. En la práctica, pues, las condiciones de frontera, Dirichlet-Newman, y las regularidades iniciales juegan un rol crucial en la formación de singularidades y el análisis de turbulencia. En la teoría de Navier-Stokes, una frontera inicial altamente irregular puede complicar la dinámica en todo el dominio. Aquí la teoría geométrica, como el uso del radio de inyectividad y otros invariantes geométricos, pueden ayudarnos a desarrollar condiciones de borde que minimicen pues la formación de singularidades y permitan una evolución más controlada de las turbulencias y ondas internas. Bueno, voy a ir concluyendo. Acá hay esta es la ecuación de evolución, ¿sí? Para entender curvatura escalar en una variable riemanniana bajo el flujo de Ricci. R es la curvatura escalar y R es el extensor de curvatura. Esta es la difusión, el delta R, el Placiano R, y la norma del Ricci al cuadrado es la reacción, ¿sí? Para evaluar si esta ecuación se mantiene, le aplico el teorema del trazo, el operado trazo, ¿sí? Ya está, le aplico. Vamos a suponer que se conmuta bajo condición de regularidad, dominio, irregular. Si se demuestra que conmuta, entonces el gamma, el operado trazo, ¿sí?, afecta a la curvatura escalar, ¿sí? Y esto es la parte dura, ¿no? En la demostración esta es la parte dura. ¿Cómo es que el operado trazo llega hasta la curvatura de Ricci? Esa es la parte difícil, ¿no?, de demostrar. Lo otro puede ser, pero esta parte está difícil. Está complicado, pero sí se puede, ¿no? Ya he visto más o menos la idea, pero de todas maneras hay que demostrar. Lo anterior es posible bajo condiciones de fronteras adecuadas y con dominio suficientemente regular, ¿sí? En términos de flujo de Ricci y el operado trazo, gamma podría entenderse como una descripción de cómo evoluciona la curvatura escalar, ¿cierto? Bueno, listo. A ver, bueno, ya que se ha cruzado esta conferencia con mis clases, voy a cortar, ¿sí? Bueno, en términos de flujo de Ricci y el operado trazo, gamma podría entenderse como una descripción de cómo evoluciona la curvatura escalar en la frontera del dominio bajo dicho. ¿A dónde quiero llegar?
como repito, ¿no? Controlar la energía, o sea, controlar la singularidad en la ejecución de Navier-Stokes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el término laplaciano del operador trazo en la curvatura escalar indica que hay un proceso de difusión o suavización en la curvatura de la frontera, que refleja como las variaciones de la curvatura tienden a dispersarse a lo largo de la frontera, lo cual está en línea con el comportamiento de una ecuación del calor, un tipo de ecuación parabólica en la frontera. Esta es la parte difícil. El término refleja cómo la norma del tensor de Ricci proyectada en la frontera afecta la evolución de la curvatura escalar en esa región. El término sugiere que la intensidad de la curvatura de Ricci en la frontera influye en el crecimiento o disminución de la curvatura escalar en la frontera. Posible estabilidad o regulación en la frontera. Al igual que el flujo de Ricci busca suavizar la geometría de una variedad en su conjunto, la aplicación de este flujo en la frontera podría ayudar a regularizar la curvatura de los bordes, distribuyendo las irregularidades o singularidades. Sí, disculpen. Esta ecuación podría interpretarse como un intento de entender el comportamiento de estas irregularidades en la frontera y su influencia en la estabilidad global del dominio. Bueno, esto ya lo hemos comentado en algún momento sobre el teorema de no colapso local, ¿sí? El solitón de Ricci no satisface esas condiciones. No esperemos que cuando uno haga la demostración del control de las singularidades en Navier-Stokes no nos encontremos con una expresión de ese tipo, ¿sí? Bien, además, que el flujo de Ricci sea un flujo gradiente implica que sigue un camino de descenso. Perelman demostró que el flujo de Ricci actúa como un flujo gradiente. ¿Eso qué implica? Que ahí sigue un camino de descenso en una funcional de energía asociada, minimizando de forma natural la curvatura. O sea, va a llegar, en Perelman, demuestra que haciendo cirugía van a llegar a curvaturas conocidas, ¿sí? Bueno, Perelman controló cualquier singularidad potencial mediante una técnica de cirugía, que consiste en cortar el dominio de regiones problemáticas y reemplazarlas con componentes más regulares, asegurando que el flujo de los flujos evolucionan de manera controlada sin colapsarse en puntos altos de curvatura, ¿sí? En última instancia, el comportamiento difusivo del flujo de Ricci junto con la cirugía previene la formación de singularidades incontroladas. Esto es fundamental para la clasificación de estructuras geométricas en dimensiones bajas, como se logra en la prueba de la conjetura de Tungstone. Bueno, para finalizar, la propuesta es que para establecer un funtor entre laminares turbulentos, entre el número Reynolds. Este es el número de Reynolds, ¿no? Gamma es la densidad, U es la velocidad característica, R es la longitud característica, como el diámetro de un conducto, y U la viscosidad dinámica del fluido. Cuando R es menor que 2000, laminar, el número R es mayor que 1000, paso turbulento. Entonces, ¿sí? Entonces, puedo considerar el número de Reynolds como un parámetro clave para caracterizar el estado del flujo, ¿sí? Pero hay esa correspondencia especulativa en términos de funciones o espacios matemáticos, ¿no? Transformadas. ¿Qué creemos? La correspondencia entre flujos laminares y turbulentos podría verse como una transformación o cambio de régimen, que depende del número de Reynolds en términos de espacios funcionales o ecuaciones. Flujo laminar, flujo turbulento, suaves, las turbulencias involucran soluciones, estas mucha continuidad y mucha singularidad. Y la vorticidad crece a medida que el flujo se vuelve más complejo y caótico. Entonces ahí queremos llegar a establecer una correspondencia topológica de espacios funcionales, ¿no? Bueno, para definir esa posible correspondencia, tenemos que definir las categorías de flujos laminares turbulentos. Consideramos flujos laminares como una categoría L, donde los objetos son funcionarios de configuraciones de flujo en estado laminar, caracterizados por bajos valores de Reynolds o condiciones de estabilidad. Bueno, entonces, se puede construir ese funtor, ¿sí? Debería reflejar las transformaciones de las propiedades de un flujo laminar a uno turbulento. Por ejemplo, hay una analogía con la correspondencia en Langlas, ¿sí? No voy a leer todo esto. Hay que definir los homomorfismos y transiciones, ¿sí? Y hay un ejemplo de construcción, una función dependiente de Reynolds que muestra transición de convergencia a divergencia. Esta es la función, ¿sí? PR es una función que depende del número de Reynolds y controla si la serie es convergente o divergente, ¿no? Bueno, ahí está la definición de R. Si R es menor que 2000, esta función mayor que 1, esta serie converge. Si R es mayor que 2000, el número de Reynolds, y PR menor o igual que 1, diverge. Este es un caso particular, ¿sí? Donde alfa es un parámetro que ajusta la velocidad de transición en torno a R igual a 2000. Ahí tenemos el comportamiento,
¿sí? Lo mismo que me he dicho, solo que aquí FR estaría definido como 1, el n natural elevado a esta potencia de PR, ¿sí? Bueno, esa función modela cómo el flujo se vuelve inestable a medida que R crece y pasa de un régimen, ¿sí?, donde las energías de subversiones están controladas, convergencia a un régimen donde las perturbaciones se acumulan sin límite, divergencia. Es el ejemplo de la serie con esa función, en el sentido de construir ese funtor al estilo Langlands, ¿sí? Bueno, esta es la bibliografía en la cual me he basado: Cao, Guaidón, Xi Jinping, Vázquez, Juan Luis, Ben Andrews Christopher y estos autores, ¿sí? Aquí está todo lo que es con Langlands. Bueno, estimados, eso sería todo. Bueno, disculpen, pero ahorita ya estoy atrasado. Estoy, como se dice, ya en clases. Más bien, eso sería todo. Gracias, Migueli, por la presentación. Muchas gracias, Magíster Uber Román. Ha sido un gusto haberlo tenido el día de hoy con esta ponencia tan amena. Gracias, gracias. Como está corto el tiempo, bueno, ya no daremos lugar a las preguntas, más bien les voy a proyectar